Ella se niega a ir a la cama del capataz. Él la azotó hasta que no pudo más, pero su venganza fue brutal. Los gritos que rasgaron la noche húmeda de Georgia en el verano de Ichenbadbakushilok no fueron de parto ni de enfermedad. Fueron los de una mujer jovencien quebrada a golpes detrás de los barracones de una plantación perdida entre campos de algodón. Sin embargo, lo que Silas Crow jamás entendió fue que con cada latigazo y cada abuso estaba sembrando algo más peligroso que el miedo. Estaba moldeando una memoria bestia, una voluntad silenciosa que no olvidaría y que sabría esperar el momento justo para cobrar la deuda. En la primavera de Itzenbabek-Wujelop la plantación Thornfield se extendía sobre más de 800 hectáreas de alquilaroya a unos 60 kilómetros al sur de Savannah, un mar blanco de algodón que para unos significaba riqueza y para otros cadenas invisibles. El propietario, el coronel Marcus Thornfield, se describía a sí mismo como un amo razonable de esos que daban raciones suficientes y usaban el látigo solo cuando era imprescindible. Autor era visita presente para comprobar qué ocurría en realidad. Pasaba largas temporadas en la ciudad, apuntado en negocios y política, dejando el control absoluto en manos de su capataz. El verdadero poder lo ejercía Silas Crow, 32 años, alto jugazudo, ojos pálidos que no miraban sino que perforaban. Había llegado desde Alabama con fama de eficiente y mano de hierro, y bajo su supervisión la producción aumentó casi un 40%. El coronel lo felicitaba y jamás hacía preguntas incómodas. Silas vivía en una cabaña cercana al camino principal, mayor que los barracones pero lejos de la mansión. Cenaba solo, bebía whisky bajo la lámpara de aceite y trazaba planes con obsesiva precisión. Creía en el orden, en el control y en el derecho incuestionable de unos hombres a dominar a los otros, hasta que vio a Benny. Legó en una mañana sofocante de junio, comprada en una subasta en Savannah tras la muerte de su antiguo amo. Tenía 23 años, piel color cobre, mirada inteligente que incomodaba y una postura que revelaba que aún no la habían roto del todo. Había nacido en una plantación de arroz en Carolina del Sur. Su madre murió cuando era niña y la crió su abuela, una mujer nacida en África que le contaba historias de reinos y guerreros, relatos que se convirtieron en su fuerza secreta. En secreto aprendió a leer gracias a la hija abolicionista de su anterior amo, y cuando aquella familia cayó en desgracia, terminó en el cuna. Blog de subasta intentando parece ni demasiado fuerte ni demasiado débil. El coronel la adquirió por recomendación. Sabía coser, cocinar y servir en casa, pero fue Silas quien la recibió en Thornfield y decidió que sería suya. Trabajarás en la casa principal, le dijo con voz plana. Tendrás domingos libres si te porta bien. A Benny bajó la mirada, aparentando sumisión, mientras lo evaluaba en silencio. Las primeras semanas transcurrieron bajo la vigilancia de tía Clio, una mujer mayor que llevaba décadas allí. Entre susurros, los demás le advirtieron que se mantuviera lejos del capataz. Silas comenzó a rondarla en el segundo mes. Buscaba excusas para entrar a la casa cuando ella estaba sola
Se colocaba demasiado cerca. Deseaba que su mirada se demorara. Una noche de agua, al llevar agua del pozo, él le bloqueó el paso. «Eres demasiado bonita para desperdiciarte. Aquí», murmuró, «podría darte trabajo directo para mí». La insinuación era clara. Abeni sostuvo el cubo con firmeza y respondió que estaba bien donde está. El rechazo endureció el rostro de Silas. No estaba acostumbrado a que lo contradijeran. Durante semanas la castigó con tareas más duras y humillaciones públicas, intentando quebrar su voluntad. Pero ella resistió. En octubre, con la cosecha en pleno auge, la encontró sola en el lavadero. Cerró la puerta tras de sí. «He sido peste», dijo con voz baja y peligrosa. Mi paciencia terminó. Abeni se irguió el agua goteando de sus manos. «Creo que debería poder elegir», respondió con un giro de dignidad. Silas rió con desprecio. «Eres prompots, no eliges nada». La agarró del brazo y alzó la mano para golpearla. Pero en ese instante tía Cleo irrumpió anunciando que la esposa del coronel la necesitaba. Esa interrupción pospuso lo inevitable, no lo evitó. Días después, lejos de miradas indiscretas, Silas consumó su amenaza. Él la cenidi a compartir su cama y él la azotó, hasta que su cuerpo cedió por puro agotamiento. Creyó haber ganado. No entendió que en el silencio posterior a Abeni no lograba por derrota, sino que memorizaba cada dedraria. La noche de Georgia guardó sus gritos, y en su mente comenzó a formarse una paciencia distinta. Fría y calculadora, porque auchi en Thornfield la ley favorecía al amor y el poder parecía absoluto. La historia pues negritas. Y Silas Crowe, tan seguro de su dominio, jamás imaginó que la mujer que intentó destruir sería quien, con el tiempo, lo ventaría al pretrial de su crueldad. Era mentira, y todos en el lavadero lo sabían. Pero la excusa bastó para que Silas dudara un segundo. No podía arriesgarse a irritar a la esposa del coronel. Su autoridad dependía de conservar al menos la apariencia de disciplina correcta ante la casa grande. Aflojó el brazo de Abeni y dejó marcas rojas donde sus dedos habían apretado. «Esto no termina aquí», murmuró con voz baja y venenosa antes de marcharse. Tía Cleo la sostuvo cuando las piernas le falaron. Las manos de la anciana temblaban mientras acomodaba el vestido húmedo. «Niña, debes tener cuidado», susurró. «Ese hombre es peligroso. Cuando desea algo, lo toma. Resistir solo lo enfurece más». Abeni, por primera vez, dejó que las lágrimas corrieran libres. «No puedo permitirlo», dijo con un giro de voz. «No veré que me toque». Cleo la miró con una tristeza antigua, la tristeza de quien ha visto demasiadas historias repetirse. «Entonces reza, porque hombres como él no afectan uno por respetar». Esa noche Abeni permaneció despierta, observando la oscuridad del techo de madera, escuchando el viento frío que comenzaba a anunciar noviembre en Georgia. En su mente resonaban las historias de su abuela sobre pueblos que lucharon por su libertad, sobre guerreros que prefirieron morir de pie antes que vivir arrodillados. Pero también sentía miedo, un miedo real y frígico, porque conocía la crueldad de Silas Crowe y sabía que no olvidaría la humillación de haber sido rechazado. Las lluvias llegaron con el cambio de mesima. El barro espeso cubrió los caminos de la plantación. Thornfield y cada tarea se volvió más pesada. Aunque la cosecha de algodón había terminado
y el ritmo general se suavizó. Para Abeni comenzó un castigo silencioso. Silas la asignó a caer cubos de agua bajo la lluvia helada, a fregar suelos interminables, a reemplazar manos en el campo en cuanto su puesto era en la casa. Todo está calculado para quebrarla sin levantar sospechas en la mansión. La vigilaba desde lejos, esperando verla rendirse, suplicar, acudir a su cabaña por voluntad prepiñal. Pero Abeni sostuvo la mirada bajas y el orgullo intacto. Los imás esclavizados observaban esa batalla muda con mezcla de admiración y temor. Algunos la llamaban valiente en susurros, otros creían que estaba tentando a la muerte. Isaías se lo dijo yo un domingo mientras compartían pan duro. No puedes ganarle. Tiene el poder, tiene el látigo. Tú solo tienes dignidad y la dignidad no siempre salva vidas. Ella lo miró tranquila. Quizá no, respondió, pero es lo único que me pertenece. El punto de ruptura llega en una mañana gris de finales de noviembre. Silas ordenó que limpiara una zanja de drenaje al borde de los campos. Un trabajo que obligaba a permanecer orza con el agua helada hasta las rodillas. Era un castigo disfrazado de necesidad, y nadie lo ignoraba. Presenta el amanecer, Abeni trabajó en silencio. La pala de madera hundiéndose en el barro mientras el frío entumecía sus dedos. Cerca del mediodía, Silas Patrician a caballo. ¿Te diviertes allí abajo? Preguntó con bula. Ella continúa sin responder. Tejís una pregunta, insistió con voz más dura. No, señor. Contestó apenas audible. El capataz sonrió con desprecio. Todo esto puede terminar si eres razonable. Ven a mi cabaña esta noche y no volverás a hacer este tipo de trabajo. Abeni dejó la pala y levantó la mirada, el agua goteando de su vestido, el barro pegado a su piel. Prefiero congelarme en esta zanja, dijo con claridad sorprendente. La sonrisa desapareció del rostro de Silas y fue reemplazada por una furia fría. Sal de allí, ordenó. Ella salió temblando, no solo por el frío, sino por lo que intuía que venía. Silas desmontó con lentitud y sacó de la alforja el látigo de cuero que usaba para castigar a quienes no cumplían las cuotas. Desnúdate hasta la cintura, ordenó. El corazón de Abeni golpeó con fuerza en su pecho. Miró alrededor. Los campos estaban vacíos, demasiado lejos cualquier ayuda. Por favor, susurró odiando el tono débil de su voz. Desnúdate, o lo haré yo, repitió él. Con sus manos temblorosas obedeció, y el aire helado de noviembre le quemó la espalda. Arrodíllate. El barro frío se pegó a sus rodillas. El primer latigazo la atravesó como un rayo, y el dolor fue tan intenso que no pudo gritar de inmediato. El segundo rega sin pausa, luego el tercero, el cuarto. Silas golpeaba con merto, sin perder la compostura, como si realizara una tarea rutinaria. La sangre comenzó a mezclarse con el agua y el lodo. Para el 10º golpe, Abeni solozaba. Para el 20º apenas distinguía el mundo que la rodeaba. El dolor se volvió difuso, casi ajeno, como si estuviera mirando desde lejos el sufrimiento de otra persona. Finalmente, Silas se detuvo. Esto es lo que trae la rebeldía, dijo respirando hondo. Vendrás esta noche o repetiremos la lección hasta que aprendas. La dejó arrodillada en el barro, temblando y sangrando. Una hora después, tía Cleo la encontró, casi inconsciente, y pidió ayuda para llevarla a
los barracones. Su espalda era una masa abierta de carne descarada. Durante 3 días, Abeni deliró con fiebre. Las heridas se infectaron y por montos pareció que no sobreviviría. La esposa del coronel envió vendas limpias y medicina sin preguntar demasiado. Las lesiones eran comunes y nadie cuestionaba el origen. Al 4.º día la fiebre cedió. Abeni abrió los ojos y vio a Cleo dormitando a su lado. Agua, pidió apenas. Bebo yo con esfuerzo, mientras cada meriento estiraba las heridas. ¿Cuánto tiempo? Preguntó cuando pudo hablar. Cleo entendió. Hasta mañana, respondió con voz quebrada. El señor Crow espero que te presentes en su cabaña. Si no lo haces, volverá a azotarte y esta vez será peor. Abeni cerró los ojos. Sabía que estaba atrapada entre la muerte y la humillación. Si volvía a negarse, periría no sobrevivir. Si evitaba, perdería lo que quedaba de su elección. En ese silencio comprendió que a veces la supervivencia exige sacrificios invisibles. Pero en el fondo de su mente una idea comenzaba a germinar, lenta y bestia. Recordandole que la resistencia no siempre grita, a veces pila. Esa noche, cuando el sol se hundió detrás de los interminables campos de algodón de Georgia y el cielo se tiñó de un rojo oscuro, Abeni se levantó con dificultad de la cama de madera. Cada movimiento hacía arder su espalda. Las heridas aún recientes tiraban como si el cuero del látigo siguiera marcando su piel. Se te puso el vestido menos sucio que encontró. Respiró hondo y caminó despacio hacia la cabaña de Silas Crow, sintiendo que cada paso era una renuncia y al mismo tiempo una disuasión. Él la esperaba en el porche, apoyado en una clensión, como si hubiera sabido que acudiría. Sonrió con satisfacción al verla acercarse, una sonrisa que la llenó de náuseas. No dijo nada cuando pasó a su lado y entró en la cabaña. Aquella noche, Silas tomó lo que ella había rechazado orquier. Lo hizo con la misma frialdad metódica con la que organizaba la plantación, como si su cuerpo fuera solo otra herramienta bajo su control. Cuando terminó, establecieron las reglas 3 veces por semana, sin excusas. Era su voluntad, no la de ella. Abeni regresó a los barracones bajo la oscuridad, con un dolor nuevo que no provenía solo del cuerpo. Pensó en huir, pero sabía que los caminos estaban vigilados y que el mundo, fuera de la plantación, era igual de hostil. Pensó en intentarlo, pero ya había aprendido el precio de la rebeldía abierta. Lo que Awamut no imaginaba con claridad era la venganza. Esa idea tardaría en madurar, porque aunque Silas había quebrado su piel y violado su dignidad, no había destruido su mente. 2 meses después, cuando descubrió que estaba embarazada, comprendió que algo dentro de ella empezaba a cambiar. No solo sobreviviría, se prometió, sino que un día haría que él pagara. El invierno de Ichenbenbadbaguchuchina fue cruel y largo. El vientre de Abeni crecía lentamente, visible para todos, recordatorio constante de la violencia sufrida. Pero hundo al niño crecía otra cosa, un ono frío, disciplinado, que se afilaba con el tiempo. Continuó acudiendo a la cabaña 3 veces por semana, aprendiendo a desconectar su mente del cuerpo, refugiándose en los relatos de su abuela sobre tierras lejanas donde sus ancestros habían sido libres.
Mientras tanto, observaba, descubrió que Silas bebía en exceso, sobre todo los sábados, que guardaba dinero en una caja bajo la cama, fruto de negocios que el coronel desconocía, que tenía enemigos entre los propios esclavizados, hombres y mujeres a quienes había castigado sin piedad. Aprendió también que la paciencia podía ser un arma más poderosa que cualquier cuchillo. El niño nació en julio, en una noche sofocante. Era fuerte y sano. Silas lo miró al día siguiente con una mezcla de posesión y cálculo. Tiene la piel clara, comentó con frialdad. Valdrá buen prete cuando crezca. Benny sostuvo al pequeño con firmeza, conteniendo la rabia tras un rostro impasible. ¿Y cómo lo llamarás? Preguntó él con desinterés. Llámalo como quieras, respondió. No nombró. A mi propia pis. Cuando se fue, él acarició el rostro del bebé y notó los ojos pálidos que heredaba de su padre. Aquello le dolió de forma compleja. Ese niño era fruto de la violencia, pero también era inocente. Te llamarás justicia, susurró, porque eso es lo que buscaré para ambos. Pasaron los años. Justicia creció como un niño curioso y despierto, parecido a hombres que Benny odiaba. Silas lo ignoraba casi siempre, ocupado en mantener la producción y en ocultar sus propios desvíos de dinero. La joven madre continuó cumpliendo las visitas obligadas, soportando en silencio mientras recopilaba información. Supo que el coronel comenzaba a sospechar hundidas en las ventas de algodón, que Silas bebía cada vez más, que a veces se desmayaba en su cama sin cerrar bien la puerta, que guardaba una pistola cargada en un cajón, que el laudano, hostia en pequeñas dosis para el dolor, podía provocar un sueño profundo si se administraba con precisión. Mientras tanto, el país entero vibraba con tensiones crecientes. En la elección de Abraham Lincoln agitó los cimientos del sur. Las conversaciones en la Casa Grande se llenaron de miedo e incertidumbre. Silas se volvió más irritable, más violento, como si la inestabilidad política amenazara su autoridad personal. A Benny, ahora con 27 años y 3 de rabia contenida, decidió que el momento se acercaba. Comenzó con pequeños actos invisibles, herramientas que desaparecían, falos en los carros, sacos de algodón que nunca llegaban completos al almacén. Nada podía vincularse directamente con ella, pero la reputación de Silas empezó a deteriorarse. Susurró comentarios calculados a la esposa del coronel sobre cuentas que no cuadraban. Insinuó ante el hijo del amo que había visto dinero en manos de Didas. La relación entre coronel y capataz se tensó. Los beneficios de la plantación disminuyeron y la confianza se erosionó. A Benny no organizó una rebelión abierta. Coordinó algo más sutil. Convenció a otros de trabajar apenas más lento, de cometer errores mínimos que parecieran accidentales. La productividad cayó sin que hubiera una razón clara. El coronel dio a Silas un ultimátum: recuperar el rendimiento o marcharse. Esa presión lo llevó a beber aún más. Una noche de sábado, tras escuchar las noticias sobre la elección de Lincoln, Silas se sentó en el porche con una botella casi vacía, despotricando contra el fin del mundo que conocía. Y una semana después, humillado por la advertencia del coronel, llamó a Benny antes de lo habitual. Cuando ella llega, él estaba ebrio, la mirada perdida, la camisa abierta, todo se derrumba, murmuraba. Nada funciona. Los esclavos son inútiles. Ella permaneció en silencio, observando.
En la mesa, un unto a la botella, descansaba la pequeña dosis de laudano que había llevado escondida. Sabía exactamente cuánto necesitaba un hombre de su tamaño para caer en un sueño del que no despertaría fácilmente. Esa noche no habría gritos que rasgaran Georgia, solo un silencio espeso que cubriría la cabaña. Benny comprendió que la venganza no siempre es un acto impulsivo. A veces es la culminación de años de paciencia, memoria y cálculo. Y mientras el sur temblaba ante un futuro incierto, ella está lista para escribir el suyo. El equipo se rompe, el dinero desaparece. Es como si el mundo entero conspirara contra mí, murmuraba Silas aquella noche, tambaleándose entre la rabia y el alcohol. Benny permaneció en silencio, observando cómo sus ojos se enfocaban en ella con dificultad. Tú eres lo único que sigo es igual, lo único que todavía puedo controlar, dijo antes de levantarse y arrastrarla hacia el dormitorio. Pero esta vez ella estaba preparada. Durante meses había robado pequeñas cantidades de laudano del botiquín de la casa principal, dosis tan mínimas que nadie notaría su ausencia. Llevaba el frasco escondido en el bolsillo del vestido. Cuando Silas terminó y cayó sobre la cama en un estupor pesado, Benny vertió con manos firmes el contión en la botella de whisky casi vacía. Se sentó a esperar, contando los minutos mientras su respiración se volvía lenta, espesa, antinatural. Cuando estuvo segura de que el sueño sería profundo, abrió la puerta con cuidado. En la oscuridad la aguardaban Samuel, Mary, Benjamin, Isaías y tía Cleo. El miedo era visible en sus rostros, pero también la determinación. «Es ahora», susurró Samuel. Entraron sin hacer ruido y rodearon la cama. «¿Está realmente dormido?» preguntó Mary. «El laudano lo mantendrá así durante horas», respondió Benny. Caminó hasta la chimenea y tomó el adidor de hierro. Lo estuvo un instante, sintiendo el peso de todo lo vivido. Lo que ocurrió después nunca se describió en detalle. Entre ellos, hay actos que habitan en un lugar donde las palabras no alcanzan. Solo puede decir que 6 personas que habían soportado humillaciones y golpes recuperaron su poder del único modo que creían posible. Le hicieron estar la misma violencia que él había sembrado. Cuando la rabia, acumulada durante años, encontró salida, prendieron fuego a la cabaña. Lo hicieron parecer un accidente, un capataz ebrio que se quedó dormido con una vela encendida. Cuando sonó la alarma ya era tarde, las llamas consumieron la escritura y con ella la vida de Silas Crowe. La instigación fue breve, una tragedia sin sospechas. El coronel encontró a otro capataz y la plantación continuó. Sin embargo, para Benny y Skinnings, la ayuda nada volvió a ser igual. Al principio no sintió alivio ni culpa, solo un vacío extraño. Las pesadillas llegaron pues, no sobre lo que hicieron, sino sobre lo que ella había sufrido. El poste de castigo, las noches interminables, el dolor que no desaparecía con el fuego. Una mañana, tía Cleo le preguntó si estaba bien. «Pensé que me sentiría libre», respondió Benny con honestidad. «Cleo ni yo». Despacio, la libertad no nace de quitarle algo a otra niña. Lo que obtuviste fue venganza, y eso es distinto. Pasaron meses extraños. El nuevo capataz era menos brutal, pero el sistema seguía intacto. En abril de la guerra civil transformó el país. El hijo del coronel murió en Bull Run y el amo envejeció de golpe.
Benny permaneció en Thornfield porque no tenía otro desauto. Justice creció preguntando por su padre. ¿Era un buen hombre? Quiso saber a los 5 años. Él la miró sus ojos claros y respondió con cuidado. Fui un hombre complicado, pero tú eliges quién quieres ser. La emancipación llega en Itzenpadbeck Lokjurgu, y con ella una libertad difícil y frágil. Benny dejó la plantación con su hijo y viajó a Atlanta, donde muchas familias recién liberadas intentaban reconstruir sus vidas. Contra trabajo como costurera, Justicia asistió a una escuela de misioneros y mostró una curiosidad brillante. Sin embargo, el pasado no se desvaneció. En Itzenbabek Lokchuchuchini vio a Mary en un cado concurrido. Sus miradas se cruzaron y Mary se alejó sin decir palabra. Algunos secretos pesan demasiado para sostenerlos frente a quien los compartió. Justicia creció distinto a su padre. Amable, reflexivo, dispuesto a aprender. Benny comprendió entonces que la verdadera justicia no había sido el incendio ni la muerte, sino romper el clio. Había sobrevivido, había protegido a su hijo y había elegido un futuro diferente. La historia de Thornfield quedó atrás, pero las cicatrices permanecieron como recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros la mente puede planear, resistir y buscar un camino hacia la dignidad. Donde Silas buscó dominar y someter, Justicia aprendió a cuidar y elevar a otros. Era como si, a través de una alquimia silenciosa, la violencia que marcó su origen se hubiera transformado en compasión en la siguiente generación. Creció consciente de la cicatriz invisible de su madre, aunque nunca conoció la historia completa. Se convirtió en un joven reflexivo, con una mirada clara y una paciencia que desarmaba. Benny lo observaba desde la distancia con una mezcla de orgullo y alivio. Preguntóse si aquel era el verdadero significado de la palabra redención. Cuando conoció a Clara, hija de padres que habían escapado hacia el norte antes de la guerra civil, supo que su hijo había elegido un camino distinto. Clara era firme y dulce a la vez, educada en la idea de que la libertad debía protegerse cada día. Se casaron en una pequeña iglesia de Atlanta, sencilla pero llena de luz, rodeados de amigos, vecinos y esa nueva familia que habían construido lejos de los campos de algodón de Georgia. En la boda, mientras veía Justicia bailar con su esposa, Benny sintió algo que no había permitido en mucho tiempo: esperanza. No la esperanza tensa de quien solo quiere sobrevivir una noche más, sino una esperanza serena, casi luminosa. La sensación de que el futuro podía ser más amplio que el pasado. Vivió hasta los 67 años y murió en paz en Itzenpadbeck, con su hijo y sus 3 nietos a su lado. En sus últimos días, a veces regresaba en silencio a aquella noche de Itzenpadbeck Lokojus, a la cabaña envuelta en fuego y decisiones irreversibles. Nunca contó la verdad completa de lo que ocurrió allí. El secreto murió con ella, como ya había muerto con tía Cleo. Benjamin y Samuel. Justicia ya supo lo que su madre hizo para protegerse y protegerlo. Tal vez fue mejor así. Creció para ser maestro, enseñando a niños libertos a leer y escribir, convencido de que la educación era el arma más poderosa contra la injusticia. Sus hijos y luego sus nietos se convirtieron en médicos, abogados, docentes
Se dispersaron por Estados Unidos y más allá, construyendo vidas que sus antepasados apenas habrían imaginado posibles. Y, sin embargo, la pregunta permanece, atravesando la historia como una sombra persistente. ¿Es lo que hizo a Benny fue justicia o fue venganza? ¿Fue una respuesta inevitable a un sistema brutal o un eslabón más en las cadenas de violencia? No hay una respuesta sencilla para lectores de Reino Unido, Estados Unidos, Canadá o España que miran atrás intentando comprender ese tiempo oscuro. Solo queda la verdad incómoda de que algunas personas son empujadas tan lejos, que eligen sobrevivir a cualquier puesto y exigir que el dolor que soportaron no quede impune. Tal vez la respuesta no esté en juzgar aquel acto aislado, sino en observar lo que vino después. Un hijo que eligió la educación sobre la crueldad. Una familia que construyó dignidad donde antes hubo cadenas. A veces la justicia no es perfecta ni pura. A veces simplemente la posibilidad de que la siguiente generación viva sin miedo.